Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 19, 7 de la noche, un momento estelar, un día ya pues elegido, ya convertido en tradición para tener esta conversación con nuestro amigo Miguel Muñoz. Miguel Muñoz desde Carolina del Sur nos da su tiempo, comparte con nosotros esta velada porque nos da luz sobre los acontecimientos que en este momento están sucediendo aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros. Si usted es la primera vez que nos contacta, gracias, bienvenido. Para nosotros es tremendo privilegio poder contar con usted y de hecho lo invitamos a que se suscriba aquí al canal. Y sobre todo, lo más importante es compartir para que esta información llegue a tantas personas como sea posible. Mucho más ahora que ya han pasado las elecciones, ahora que supuestamente tenemos un respiro, una tranquilidad, una euforia por el triunfo y resulta ser que estamos inmersos en la telaraña que tienen estas personas del mal, la gente de la izquierda, del globalismo, del comunismo, que se han apoderado del Partido Demócrata y ahora son los demócratas que quieren destruir esta nación. Así que para nosotros, les repito nuevamente, un privilegio tenerlos a todos ustedes aquí y lo más importante es compartir. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente a este conversando con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 7 de la noche, donde es un privilegio nuevamente poder contar con personas de la dimensión y de la amistad que hemos logrado con Miguel Muñoz. Para mí es de verdad un privilegio poderlo tener, presentar y compartir con ustedes estas conversaciones. Miguel, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Pues bien, Gustavo, gracias por esas hermosas palabras. Yo también me siento muy agradado de tener un amigo como tú. Y ahí vamos, seguimos la batalla de todo lo que está compareciendo. Sabíamos, creíamos que esto se iba a calmar, pero el partido de la izquierda, el Partido Demócrata, en virtud de trabajar honestamente para echar este país hacia adelante, lo que hace es que le pone resistencia al que lo quiere echar para adelante. Absolutamente. Entonces, tenemos que educarnos. Primero, no, que nada, hoy es martes 19. Buenas noches para todos los de American Freedom Network que nos están sintonizando. Muchas gracias. Sigamos, vamos a tratar de seguir educándonos todos. Mira, Un poquito. yendo al primero que tú dices, vivir de ilusiones es morir de desengaño, dice el famoso. Yo también era como tú, yo pensé que al final de esta elección, mira qué bien, Team Trump. Yo pensé que al final de estas elecciones, después del contundente, ¿verdad? Triunfo que hubo en las elecciones, pues yo dije, estos tipos tienen que dar un paso atrás y ya tranquilizarse. No, lo que estamos viendo es que están multiplicando cada vez más sus acciones, su virulencia está presente en cada cosa que dicen. Todo lo que hace. Si ponen un miembro del gabinete es malo, si hace una maniobra por ¿cómo se llama? Lo de Lo que sea, lo que sea, ellos lo virulentan todo. Así que no podemos bajar la guardia, vivir de ilusiones, morir de desengaño y yo no quiero morir de desengaño. Tenemos seguro que seguir luchando. Yo espero que el pueblo latino en general despierte. Yo sé que los cubanos, mayormente el 65, vamos a poner 65 a 70%, son personas que han vivido una desgracia en el pueblo de Cuba y han venido aquí a progresar y a echar este país adelante y se preparan y se educan y están con los pies en la tierra viendo de que este país puede caer en el comunismo. Esperamos que nuestros hermanos venezolanos también lo vean de la misma manera. Tienen que verlo de la misma manera. Mira, hoy nos vamos a dedicar a hablar del gabinete del presidente Trump, pero antes que se me olvide, Bienvenido. si tengo una nota aquí. Primero que nada, el presidente Trump se reunió con el presidente Biden, vamos a ser respetuosos,
y el presidente Biden se reunieron y el presidente Biden le prometió una transición honesta y correcta y legalmente. Y eso pues suena muy bien. Claro que quizás por la parte de atrás está alertando, pero yo creo que en este caso Biden no es el del cuchillo es Barack Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, Dick Cheney, la hija de él, Lynn Cheney, que son demócratas disfrazados, que ellos, esos siempre fueron demócratas. Nunca le preocupó la nación, lo que le preocupó es hacerse rico y destruir a Donald Trump. Ahí te digo, también tenemos que mencionar al presidente Bush y a Jeb Bush, especialmente Jeb Bush, que todavía tenía esperanza de volver a la política y ser respetado. Volver a la contienda republicana y ser respetado si hubiera endorsado a Donald Trump. Y no lo hizo. Así que ya eso se sabe que eso... Pero por lo menos yo no pienso que ellos votaron en contra de Trump. Yo pienso que ellos votaron por Trump silenciosamente, no querían publicidad. Pero, está bien, pero Dick Cheney y Lynn Cheney, esos son un descaro. Y ese Mitt Romney ni hablar. Y Mike Pence ha pasado a ser peor que todos ellos. Bueno, mira, lo que yo te quería decir es, hay unas cuantas notas que tengo aquí. Tú sabes que en esta semana la hija de Malcolm X, no sé si tú sabes quién es Malcolm X, pero ok, muy bien. Está demandando al CIA, al FBI, al New York Police Department por el asesinato de su padre por $100 millones. Y este abogado de Civil Rights, Ben Crump, que ya se ha hecho famoso, tú sabes, ya se ha hecho famoso por un caso que pasó casi 60 años atrás. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no lo hicieron 3 años atrás cuando estaba la administración que le iba a regalar los 100 millones? Y ahora aparecen con esta nueva ideología para alterar la paz, para no dejar gobernar al presidente Trump. Esa es la manera que yo lo veo. 3 años atrás lo pudieron haber hecho y los demócratas le iban a dar los 100 millones. Fíjate, entonces lo están haciendo ahora, que hace como 2 semanas que el presidente Trump ha sido electo por el pueblo. Ya se ve que los problemas vienen. El gobernador de California ya se sabe que está activado. Minnesota, el gobernador de Minnesota, que por poco pierde siendo el vicepresidente candidato. Ahí tenemos a Susan Collins de Maine, tenemos la de Alaska, que esas dos mujeres las puedes poner en una bolsa y tirarlas por ahí, no se sabe. Son un desastre. Pierdes la bolsa. Pierdes la bolsa, sí, eso es lo que me duele, que perdemos la bolsa. La bolsa. Exacto. Tírala sin la bolsa. Entonces seguimos y ya no se están alzando la gobernadora de Nueva York, estos congresistas, mayormente estos congresistas hispanos, que son de la izquierda, pura izquierda, como la Ocasio-Cortez, Nidia Velázquez y muchos más, en virtud de usar su mente, ya que ellos saben que viene una limpieza de la inmigración. ¿Por qué no usan su mente? Se reúnen, le piden una cita al presidente Trump, queremos trabajar contigo. Mira, no estoy buscando la excusa al problema, estoy buscando la solución y que ellos mismos aprendan que el Partido Demócrata lo han destruido ellos mismos. Lo han destruido ellos mismos y ahora tienen un hombre ahí que no es un político, que es un businessman y los va a escuchar. Yo estoy seguro que si ellos le piden, claro, tiene que ser honestamente, no vas a tratar de trick him porque eso no va a pasar. Y podemos salvar muchas familias inmigrantes que quizás son personas que están trabajando honestamente. No los criminales, no esta sabandija que ha llegado aquí en los últimos 2 o 3 años, pasando como Juan por tu casa. Ahora mismo una joven estudiante, Riley, que la asesinó, no voy a decir de qué nacionalidad fue el muchacho, porque no estoy enterado de qué nacionalidad es,
supuestamente es venezolano, perdóname. No, pero fíjate, Eso, yo quisiera, en este término sabemos de dónde es y todo, pero si nosotros queremos causar un impacto mayor, no podemos decir simplemente que fue de una etnia, no, no. Aquí lo que lo cometió es esa invasión, la gente de la invasión, utilizar el término para globalizar todo el grupo de gente infiltrado. Hay gente buena, no lo podemos sí, poner decir que no, ¿verdad? no, hay gente Pero muy buena, hay gente muy buena, está pero metido la crápula de todos esos lugares que fueron sacados adrede, enviados aquí de las adrede. cárceles para venir para acá, no, no, pero vuelvo y te digo, es que los demócratas no piensan, ahí está Hakeem Jeffrey, que quiere ser el Speaker of the House, y el día que ese hombre llegue a ser el Speaker of the House, Hmm. esta nación se va a arrepentir, porque ese es un musulmán disfrazado, y no que la religión musulmán sea mala, todo no, pero ese trae malas influencias. Y vuelvo y te digo, mira, ahí estamos hablando de Hakeem Jeffrey, es que los demócratas no piensan. El mismo gobernador de California, que se ve un hombre fino, cállese la boca y espere qué va a pasar y De empiece fino será en la fotografía, ¿viste? en la fotografía, exactamente. Entonces, bien, el Tim Walz, ese hombre quiere destruir este país como de lugar. La gobernadora de Nueva York, eso es lo que da vergüenza. Esa mujer está ahí porque ella, mira para que tú veas lo que son los demócratas. Ellos traicionan a su propia gente. Ella sacó a Cuomo de ahí, lo acusó, lo sacó para Claro. ponerse ella. Eso para que tú veas lo que estamos viviendo. Mira, el gobernador, un hombre que viene de una familia bien rica de Illinois, ese hombre lo que habla no contra. Oye, yo no quiero ser rico así porque ese hombre no tiene ninguna capacidad de lo que habla. Es todo woke, woke, woke y destruir al país. Y todo en contra de Trump, todo es culpa de Trump. Bueno, ¿qué más te iba a decir? Mira, y vamos a seguir y hablamos ahorita del gabinete. El comentario que hizo, el comentario que hizo Sylvester Stallone, que lo admiro No, mucho, eso fue fenomenal. ahí está. George Washington defendió este país, USA, no sabía que cambiaría el mundo. Y ahora tenemos el segundo George Washington, el genio Donald Trump. Para este sí va a salvar el mundo, porque yo te digo una cosa, hay que respetar a George Washington, fue el primer presidente, pero George Washington, en este mundo que estamos viviendo, no podía manejar a esta gente. Y este genio, porque Trump es un genio, el presidente Trump es un genio, cómo él está seleccionando su gabinete, que ya lo están atacando, pero es que cállense, dejen que la gente entre y pegamos a ver qué está pasando. No, seguimos con la politiquería negativa y así no se puede trabajar, no se puede trabajar. Entonces, pues bien, y acá pues vamos a empezar, que ya la tengo aquí. Christy Noble, él la seleccionó para el Homeland Security. Mira, con todo respeto, cualquier cosa, cualquier cosa es mejor que Mallorca. Cualquier cosa. Me podía coger a mí, que yo les, mira, pero Incluye las dos personas que ibas a tirar con la bolsa. exacto, ahí, Mira, ponlo ahí. mételo ahí también. Mallorca, yo no sé si tú sabes, él nació aquí o él nació en Cuba. No, creo que nació en Cuba, sí. Para que tú veas, se lo mandó Fidel Castro acá preparado ya para destruir este país. Si ese hombre no hace nada que sirva, solamente él le sirve al secretario de Justicia y a la Attorney General y lo que le dice Barack Obama que haga, él lo hace. Cosa en contra de Estados Unidos. Es una vergüenza para el pueblo latino ese hombre, que tuvo un cargo bueno, que pudo haber hecho mucho por nuestro pueblo. Mira lo que hace, destruirlo. Él los está destruyendo. Pues la Cristina él la nombró secretaria de Homeland Security. Yo la veo muy bien, ella ha sido muy conservadora. Esperemos, por lo menos no es woke, es una dama ya casada por 30 años y es una buena gobernadora. Sí me preocupa que Trump esté cogiendo estas personas de estos gabinetes, que uno nunca sabe la vuelta que pueda dar la política en esos estados. Y con eso me voy a ir. ¿Qué fue lo que dijo Trump cuando se reunió con el Chupelado?
que dijo que la política es la palabra que él utilizó y es la realidad. Pero te voy a decir lo siguiente, mira, en ambos partidos, las Sí, cabezas de arriba, no las bases, es porque en las bases todavía hay muchos creídos perdón, en los demócratas, que ellos están bien y que su partido está bien. Ellos saben que les secuestraron el país, el partido, pero tienen la esperanza de corregirlo. Pero exacto. fíjate, que yo soy extremista, y inteligencia artificial, esto es un chiste. Yo agarraría y ahí en Lincoln Road yo agarraría y traigo una silla eléctrica y una guillotina. Y agarro a todo eso degenerado. Primero lo paso por la silla eléctrica para darle un corrientazo y luego le corto la cabeza. Porque es una cantidad de degenerados que han dañado este país. Cierro el paréntesis para la inteligencia artificial, que es un chiste. Ujú. Simplemente lo que se merecen al daño que le han hecho a tu familia, Miguel, a la familia tuya, a la Sí. familia de las personas que nos están escuchando. El daño es tan grande que pasarlo por la silla eléctrica para corrientarlo y mandarlo al otro lado sin la cabeza, no pagan de todas maneras el daño que le han hecho a esta nación. Es la verdad, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pues mira, vamos a pensar con lo del gabinete. Me El exalté, primero, me exalté. no, no, está muy bien, está muy bien. El primero, vamos a mencionar, que los tengo aquí casi en línea. Ok, el primero va a ser ya la primera que él nombró, Susan Well. Mm, No la conozco bien, pero supuestamente trabajando behind the scenes fue muy buena con todos ellos, que es el reporte que tenemos. Pues muy bien, muy bien. Y es mujer, mujer de 67 años. El segundo es el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los nuestros, que yo pienso que es una buena adquisición, un hombre que ha ido preparando. Eso es lo bueno que tiene Trump, que Trump los educa. Él parece que dijo, edúcame, quiero aprender contigo. Ha seguido a Trump porque él ha sido Trump supone después de las primarias que él perdió contra Trump. Y se ha hecho un hombre un senador muy respetable. Yo creo que esa es tremenda adquisición. El Attorney General Matt Gaetz, not gay. también de Florida, van tres de Florida. Dos, él, tú sabes que el mío era Matthew Whitaker, que no lo voy a negar, y sigo pensando que Matthew Whitaker era el mejor. Pero Matt Gaetz ha demostrado en el Congreso que él pelea para atrás, que él no se quedó callado, que él siempre peleó, que él siempre trató de proteger a Trump, que son muy importantes. Fue muy fino en esto y creo que por su juventud y ser dinámico también eso va a ayudar mucho. Claro está, tú sabes que siempre a él lo van a atacar, pero yo creo que es un buen choice también. De ahí venimos, bueno, los del segundo lugar no los vamos a mencionar. Hay otro de Antes Florida. que avance, pero y disculpa que te interrumpa, sobre el caso de Matt Gaetz, yo te voy a decir mi opinión. En el programa que yo hice el domingo pasado, yo lo mencioné y lo mencioné de que lo van a torpedear y a lo mejor no lo logran certificar porque el pantano de los republicanos están en contra porque saben qué calidad es el tipo y les va a ir arriba. Pero como él no está inmácula, como no estás inmácula tú, Miguel, ni estoy yo, nadie que está exento aquí de ser inmácula, entonces el Ujú. individuo pues también tiene su situación y lo están atacando por ahí. Pero la Sí, realidad es que nada de eso se le fue probado, él lo ha negado y aquí todo el mundo es inocente hasta que le demuestren lo contrario. Entonces, la única forma es atacarlo donde la sensibilidad. ¿Sabes qué? Dice un prefecto, un prefacio o un axioma de religión que dice, el que está exento de pecado tire la primera piedra. Yo no sí, puedo, pero yo no puedo, yo tengo mi techo y yo no puedo. Pero la mayoría de todos esos tipos, especialmente el que acaban de elegir en el Congreso, en el Senado, y ya tú hablarás de él, para como el jefe de la bancada, ese es un degenerado contra oh, Trump y ese es el que no va a certificar a Matt Gaetz. Entonces cierro el paréntesis en el programa del domingo, si no lo has visto, véalo, yo le ajá. saco un tiempo especial ¿Tú muy estás largo a lo de hablando de Matt Gaetz. Mitch McConnell o estás hablando de...
Mira, ahora sí, pero no me quiero salir de No, lo no, mío. por eso, disculpa Ahorita que te hablamos de quite eso. el tiempo. Mira, no. Ahí también de Florida, que son tres ya, está Michael Wall, Ujú. que lo nombró National Security Advisor. Ok, ya van tres de Florida. Mira lo que te voy a decir. Yo sé que ustedes, Fran de Barona y tú, creen que el gobernador de Santi es tremendo gobernador y yo también lo creo. Él es tremendo gobernador. Yo no. Bueno, sí, un Ok, buen gobernador, pero no, sí, pero, ok. no los intereses de los paga. Pero no es por los intereses de Estados Unidos ni de Trump. Ujú. Ese señor ya probó cuando corrió contra Trump que es un traidor, número uno. Y la otra viene siendo, ¿qué me pregunto yo? Si Trump se preparó con estos dos congresistas, que viene siendo Mark Gates para Attorney General, Michael Waltz para National Security Advisor y el senador Rubio. Él quizás está pensando que este hombre lo va a ayudar a poner tres personas ahí que puede contar con ellos. Y yo no me confío. Yo no me confío porque él está mirando también la Casa Blanca. A él le quedan 2 años. Él puede ser que ponga el Attorney General, ¿cómo se llama? El Lieutenant Governor de Governor y brinque y se ponga, coja el puesto de Rubio para senador. Y Que lo eso puede puede hacer pasar. por ley de la Florida, él se puede nombrar, el gobernador se puede Ahí nombrar a sí mismo. tienes. Y esas leyes las cambió él mayormente porque él se estaba preparando. Primero que nada, yo creo que él nunca llegaría a la presidencia de los Estados Unidos después de la campaña desastrosa. Claro que siempre existe comeback, pero yo creo que no. Pero eso es muy importante que el presidente Trump tiene que haber hecho un homework antes de tomar estos tres hombres, porque los dos congresistas son fuertes ahí. Y quizás yo pienso que había otras personas capacitadas para hacer ese trabajo, que puede ser un riesgo. Y lo de Rubio también puede ser un riesgo, porque recuérdate, Rubio va a estar ahí 4 años. Bueno, le quedaban 4 años de senador. Pues está bien, esa movida está bien, y yo pienso que a Rubio no lo va a sacar de ahí a menos que él no haga algo desastroso. Pero mientras él se comporte bien ahí, él está bien ahí, Gay también, y el Michael Waltz. Mira, la otra viene siendo el secretario de la defensa. Se llama, que lo tengo aquí, Pete Hexey. Mira, 44 años, fue un hombre, un soldado, él fue a la guerra del Claro. Golfo. Exacto. Mira, te digo la verdad con todo respeto, lo hizo súper bien. Porque esto es un hombre que es un comunicador, estaba trabajando con Fox News, sabe lo que está hablando, porque él también estudió en el colegio. Y hoy en día no podemos considerar en ningún general. En ningún general, ni del primer level, ni del segundo, y quizás ni del tercero. Estamos bien mal con los generales, porque el servicio militar en este país se ha politificado. No son más que un chojo de politiqueros, que lo que le están haciendo daño, y los generales, por supuesto, son los peores. Esos generales, mira como el general Milley, el general Kelly, el otro, Mattis, La cómo esa tecnología. gente llamaron a Trump Hitler y que eso era lo peor. Mira, él fue elegido 2 semanas atrás, el 5 de noviembre, no ha entrado y el mundo entero ya está cambiando. Mira, hoy mismo, bueno, el domingo vi un reportaje que ya hay un grupo de personas que están preparándose para restaurar, mira esto, para restaurar a Ucrania. Porque ¿qué pasa? Que ya ellos saben que esa guerra tiene que parar. La tienen que parar. Y Putin la tiene que parar también. Y la de Israel, tú vas a ver ya pronto. Tú Pero vas a ver la fíjate los guerra. acontecimientos que está pasando en Israel, lo que acaba del ataque este que hubo, que está en pleno desarrollo, porque esto fue Ya, el sábado hacia el domingo, el ataque ese de Hezbollah y al Líbano. desde el Líbano Sí, directamente, y entonces no hay tiempo para hablar de esto ahora, ni mucho menos, pero no. todo esto está Vamos a seguir, sí, tenemos mucho más que hablar. Mira, claro. la Tulsi Gabbard, Seguridad Nacional, tremenda
tremendo appointee, y tú sabes que ya los demócratas, como ella se salió del Partido Demócrata, están la cayendo están con todo. quemando, que es un Russian agent, para que tú veas. Entonces, los que están enamorados de Putin son los demócratas, que siempre no sacan Putin, Russia. Tienen que parar ya eso y ponerse a trabajar. Por eso es que ellos perdieron estas elecciones, por los fake news que ellos daban. No se dedicaron a trabajar. Mira, el Partido Demócrata tiene que hacer un brain surgery bien grande para volver a lo que era John Kennedy. No voy a decir Lyndon Johnson porque ese tipo, olvídate, pero mira, Truman, otro error. Roosevelt, no, Lyndon Johnson, olvídate, ese hombre era un maliente, para decir la palabra decente. Mira, Robert Kennedy, ¿quién iba a pensar que uno de los Kennedy iba a estar en una administración republicana con Trump? Eso nunca se iba a pensar. Increíble. Pero se dio de cuenta que el Partido Demócrata es un desastre. Es un No existe desastre. ese partido, no existe. No existe ya. Si hay algunos 20 o 25% seguidores del Partido Demócrata, lo que tienen ya es que despertar y unirse ya, porque te voy a decir, cuando Trump salga, no sé cómo el Partido Republicano se va a portar. Eso recuérdate, que eso es muy importante decirlo. El Partido Republicano también tiene muchas manchas. ¿De qué? Demasiadas, porque todos están ahí por el dinero nada más, que es lo que nos está pasando, y por el poder y por la guerra, para que entonces estas compañías que hacen armamento se hagan más ricas y le kick money back, tú sabes, le den la mano. Por esos generales, mira, esos generales están todos ricos, más las pensiones que cogen. Tú puedes estar seguro que si se hiciera justicia y íbamos a Switzerland y buscábamos los bank accounts de todos esos generales que están ahí, de todos esos líderes, ¿ah? ¿Tú sabes los millones de dólares que están ahí escondidos? Están escondidos. ¿Por qué? Por la corrupción que tenemos. Nadie sabe si Zelensky de Ucrania ya tiene 200 millones de dólares escondidos en algún sitio. Cuando salga de ahí, mira, tu pueblo está destruido, destruyó a su gente y él sigue caminando y bailando. Mira, exactamente. Mira, entonces hablamos ya del Ron DeSantis. Yo no me confío, te lo digo de verdad, no me confío. La última adquisición que hizo el presidente, creo que la hizo el viernes, Caroline Leavitt, para secretaria de prensa. Una mujer joven, dinámica, 27 años, muy bella, como mira la otra muchachita, la que tiene Biden ahí, la morenita, también es bonita. Jean-Pierre, pero mira, esa muchacha no está ahí por las calificaciones, ella está ahí porque ella es morena y supuestamente es lesbiana. Que esto lo califica. Ok, vamos a decirlo así. Pero piensa lo que te quiero decir. Mira la diferencia de lo que tiene Biden en su administración, y mira la diferencia. Y no es extremismo, white racism o white supremacy. Tiene gente calificada. Miguel, que eso es lo importante. Miguel, una de las cosas que le tildaron mucho a Trump, y se lo sigue haciendo, que si la parte racista es mixónico, que no ama a las mujeres, que odia a las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay en el gabinete? Exactamente, ya van unas cuantas. Ya van unas cuantas. Entonces el tipo no quiere a las mujeres, entonces las tiene ahí de qué. Deja. Bueno, vuelvo y te digo, mira, ya hablamos de esto. Mira, ahí una de las... Mira, Elon Musk y Ramaswamy, Departamento de Gobierno Eficiente. Para eso es tremenda choice, porque mira, Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Más rico del mundo. Entonces, ¿tú crees que él lo hizo payaseando? Yo le presté 2 cuotas para que se hiciera millonario. Ah, muy bien, eso está bien. Pero mira, y Vivek Ramaswamy, creo que es billonario, creo que tiene $1 billón también. Esas son gente que califica, no gente que trabaja en McDonald's. Perdóname, el que trabaja en McDonald's está bien, tiene su trabajo y va a echar para adelante siempre y cuando pueda. Pero tú necesitas para
liderar y llevar al mundo a un extremo diferente. Claro. Gente preparada que puedan crear trabajo, que sepan lo que están haciendo, porque esto es bien importante. Estas dos personas son bien importantes. Escuche. Estas dos personas, mira, la CIA se la dio a John Ratcliffe. John Ratcliffe trabajó con él en la seguridad nacional y el otro término de Trump. Y era un congresista, creo que es de Texas, no estoy seguro. Y siempre estuvo ahí peleando contra la batalla esta, en contra de esta gente que lo que hacen es destruir. Protegió a Trump y siempre fue leal. Y yo creo que la CIA es bien importante porque la CIA es la agencia que puede remover un presidente. Y tú sabes cómo lo hicieron. Ya sabemos lo que le pasó a Kennedy. Entonces, al él estar ahí en la CIA, esperemos que pueda proteger a Trump mucho, porque Trump va a necesitar mucha protección de todos nosotros, el pueblo, y de todos estos líderes que él está escogiendo, porque recuerda que el diablo nunca duerme, el diablo está despierto, y esos demócratas no quieren educarse, no saben que es mejor dejar, mira, en esto, si los demócratas fueran inteligentes, dejaban a Trump gobernar por 4 años, tranquilito, él se va, después los invita a Maradago a comer ice cream o a jugar golf y son felices. Y después ellos van a hacer, porque recuérdate, esto no para aquí, los demócratas quieren destruir a Estados Unidos y lo van a destruir, porque los demócratas ya han sido hijack por el globalismo, por el terrorismo internacional e interno que tenemos aquí. Mira, a Mike Huckabee, embajador a Israel, tremenda selección. Bien puesto. Un hombre que es evangelista, bien religioso, fue el gobernador de Arkansas, donde su hija es la gobernadora ahora. Y te digo, un tremendo puesto para él, y yo sé que él va a hacer bien. Yo creo que una de las individuo bien identificado con los judíos, sí que me parece. No, ese está bien. Mira, tenemos EPA Administrator Lee Zeldin, que era congresista en Nueva York, otro excelente candidato. Gabbard, ya la mencionamos, John Ratcliffe, Homeland Security, mencionamos a Kristi Noem. Los otros pequeños, no los voy a mencionar. El Michael Wall, National Security Advisor, tremenda selección de Florida, congresista. Y te faltó mencionar al zar de la frontera. Esto no, si lo tengo ahora vengo con él. ¿Cómo se llama él? Sí, lo tengo aquí, Tom Hoffman. Tom Hoffman. Ese hombre viene del ground. Ese hombre fue policía en Nueva York, tú sabías eso. Que él viene del ground, él conoce y es un patriota. ¿Te recuerdas cuando él fue ante el Congreso? Cómo ese hombre se dio a respetar. Que los muchachos, yo creía que lo iban a sacar. Ese fue el emplazamiento que le hizo la llena de la Cortés. Sí, eso. Por eso te digo, este es el problema que tenemos, porque mira, además de Alexandra Cortés, en Nueva York hay otra que es puertorriqueña también, Nidia Velázquez, que lleva años ahí. Y esa es otra peor, ella es peor que Ocasio-Cortez. Lo que Miguel, pasa es que esa es más... nos quedan 7 minutos. Yo voy a cerrar para dejarte a ti y no te interrumpirte. ¿Sabes qué? Lo que tú has dicho de principio al fin viene a colación donde comenzó la conversación aquí de contacto contigo. Mencionaste muy bien todas las cosas que vamos a enfrentar y que esperábamos haber cambiado para un relax, y eso no lo vemos. Vivir de ilusión es morir de desengaño, fueron las palabras que dije al principio. ¿Sabes qué? A nosotros no nos queda más remedio. Ahora no es solamente abrir los ojos para ver qué está pasando, tenemos que tomar partido para defender la acción del gobierno, porque si no lo hacemos, estos individuos nos van a causar el peor daño que nosotros hayamos visto. Y sabes que y hay que estar consciente de algo, y aquí voy a cerrar. Las acciones que va a tomar el gobierno, que son en favorecerlo a usted y a su familia a la larga,
en algún momento algo del callo nos los van a pisar. Sí que tenemos que estar preparados a no equivocarnos, puesto de que esto es para bien, no es para mal. Pero los individuos del pantano se van a encargar de que eso hacerlo ver como malo para usted y que Trump sigue siendo el malo de la película. No los voy a hacer más, le voy a dejar el tiempo a Miguel. Miguel, muchísimas gracias a ti. Amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta velada de los martes, que son fundamentales. Les deseamos lo mejor. Y Miguel, todo tuyo. Gracias, no, gracias por esa palabra, lo dijiste muy bien. Es la verdad. Los demócratas, en virtud de educarse y tratar de hacer bien por este país, van a seguir contradiciendo y peleando contra el presidente Trump y tratando de destruirnos. Mira, la otra que te iba a decir, la embajadora de las Naciones Unidas, Elisa Stefani, la congresista de Nueva York, creo que es tremenda opción. Me preocupa un poquito de que ella es de Nueva York y que no venga un demócrata disfrazado y trate de colarse en esa silla, porque ella era bien importante en esa silla. Pero también tremenda selección para este gabinete. Ahí te iba a decir, ya bueno, ya terminamos con el gabinete por ahora. Por ahora, porque todavía falta mucho más. Pero te digo la verdad, mira, la guerra de Ucrania y Rusia, Trump la va a parar. Ya se probó que él la va a parar porque Zelensky ya está cediendo. Se está dando de cuenta que el hombre que corre el caballo blanco llegó. Ahora no tienes al WIMP, el Partido Demócrata, que es un traidor a esta patria, para hacerte rico. Así que ahora es mejor que te prepares. La Unión Europea están calladitos. ¿Te has dado de cuenta que están calladitos? Bien calladitos, porque sabe que el juego se le está acabando. Putin, el mismo Putin sabe que él tiene que llegar al bargain table con Trump, y eso yo estoy seguro que él lo va a hacer, porque Putin no es un hombre estúpido, es un hombre muy inteligente y él sabe lo que le conviene. Él va a seguir siéndose rico. Creo que tiene 100 billones, ahora va a tener 200. Lo único problema que yo veo es China, que va a tratar de irse en contra de Trump. Yo espero que no manden otro COVID, este sería COVID 2024. Porque tú sabes que ellos algún regalito nos tienen preparado. Exacto, pero eso es cierto. Pero yo creo que con la administración que Trump está fortaleciendo, con un secretario de defensa que se ve que es un hombre de guerra, un hombre patriota, las cosas van a cambiar. Ahora no tenemos los generales estos que teníamos, que eran unos wimp. Ahora vamos a tener un hombre fuerte de 44 años que va a estar ahí por las tropas con sus compatriotas para defenderlo. Y tenemos también un Attorney General aquí que yo creo que él va a ser confirmado. Se la van a poner difícil. Lo único que se me olvidó hablar, bueno, y la guerra de Israel, yo creo que esa se va a coger un poquito más, pero sí la vamos a parar, pero se va a coger un poquito más. John Thune, el del senador de South Dakota, que ese lo promovió Mitch McConnell. ¿Por qué razón? Porque supuestamente él no es 100% con Trump, pero cuando yo lo vi hablar, él se mostró solidario para el Partido Republicano y que quiere lo mejor para esta gran nación. Miguel, Miguel, nos queda para los otros, como dice en los programas de televisión, to be continued. Así que ahora más que nunca tenemos que continuar. Ok, mira, bien rapidito, tú sabes bien como yo cierro con esto. Todos sabemos, como lo dijo Sylvester Stallone, presidente Trump es el segundo George Washington. Pero yo digo mejor, es el mejor presidente que ha pasado en la historia de Estados Unidos, en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Y recordemos, un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes, y ese es el Partido Demócrata. Abran los ojos, latinos, los quiero mucho. Saludos y un fuerte abrazo para todos. Para usted también. Un abrazo. To be continued. To be continued and God bless America. Que Dios bendiga. Hasta la próxima. Ok, gracias, caballero. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation,
under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous